Canal 9 Bio Bio Televisión presenta El Tablón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Le damos la bienvenida al Tablón a través de Canal 9 Bio Bio Televisión en el penúltimo capítulo de esta temporada, donde tenemos por supuesto un panel de lujo. Estamos cerrando por todo lo alto. Comenzamos saludando a Félix González, diputado del Partido Ecologista, Distrito 20. ¿Cómo está? Muy bien y muy contento de estar nuevamente en el Tablón. Claro que sí. También nos acompaña Marlene Pérez, diputada independiente de la UDI por el Distrito 20. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Priscila, por la invitación y un saludo a todos quienes están viendo el programa. Claro. Y finalmente, y no por eso menos importante, está con nosotros nuevamente el Seremi de Gobierno en la región del Biobío, Eduardo Vivanco. ¿Cómo está? Muy bien, Priscila, muchas gracias. Y aquí de nuevo en el tablón a conversar temas políticos. Sí, yo les agradezco la gentileza porque estos días han estado muy movidos y bueno, empiezan las vacaciones y otros trámites y la familia, entonces también muchas gracias por la gentileza. Comenzamos de inmediato. Yo he rotulado este bloque como crisis producto de los indultos presidenciales que aparentemente daba la sensación que esta situación había pasado. De hecho, tuvimos un político, no voy a dar nombres, pero usted puede revisar el programa, que dijo, no, esto ya terminó, esto ya se dio por zanjado. Parece que no. De hecho, bueno, la Contraloría ya está pidiendo un informe, ¿cierto?, al Ministerio de Justicia. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Está en el palco o no está en el palco? En el palco, bueno, los que tenemos alguna responsabilidad de representar a las personas nunca podemos estar en el palco, ¿eh? No nos pagan para estar en el palco, como la senadora. Yo creo que ha sido un error muy grande el haber utilizado un instrumento que es delicado, sin las prolijidades que corresponden. Nosotros vimos en el estallido social a muchas personas ser arrestadas por nada, porque estaban con un cartel, lo vimos en vivo, o porque estaban en la masa y eran los que corrían más lento, entonces son los que finalmente terminaron ahí. Y cuando fueron agredidos, cuando terminaron con la cabeza rota, le imputaron algo. Casos de esos tuvimos cientos o miles en el estallido social. Y también personas que, habiendo saqueos, a la bandada también personas que no participaron terminaron en el Manzano. Y luego se les exculpó y terminaron ni siquiera pidiéndole disculpas, ¿no? Pero también hay otras personas que son delincuentes habituales y que aprovechan los partidos de fútbol, aprovechan cualquier cosa, cualquier marcha para poder saquear una farmacia. Y por supuesto, dentro de las personas arrestadas también habían personas con prontuario. Entonces, era muy necesario que si había un indulto para los presos de la revuelta, fueran exclusivamente aquellas personas sin prontuario y que en un contexto de estallido social y en un contexto también en que no se podía manifestar pacíficamente, sin que llegara Carabineros a golpear personas, en donde le estaban sacando los ojos a los jóvenes, que en ese contexto hubo gente que viola la ley, ¿eh? Porque además los indultos y la figura del indulto no es para personas inocentes, es para personas condenadas, ¿eh? Y en este caso el compromiso del presidente en campaña era que a esas personas que en esas circunstancias de conmoción en las calles, en donde estaban recibiendo perdigones, hubieran cometido algún delito, como por ejemplo tirar piedras, a propósito de la ley que se aprobó anti-saqueos, que condenaba con 5 años de cárcel tirar piedras, hay que recordarse de eso, o personas que hubieran sido condenadas por lanzar bombas Molotov sin haber causado daño a personas. Ese era el contexto y creo que eso era parte de la paz social que necesitamos. La desprolijidad terminó con indulto totalmente cuestionable a personas que tienen varias condenas. Y creo que eso ha sido tan grave que le costó el cargo a una ministra y le costó el cargo a la persona de confianza del presidente, que es el jefe de gabinete. Y creo que fue un tremendo error. Y por otra parte, hay que también decir que el presidente Piñera también indultó, que la presidenta Bachelet también indultó, y fueron cientos o miles de indultos. En donde en esa cantidad también había errores, ¿no? En este caso fueron pocos casos y por supuesto la prensa se encargó de revisarlos uno por uno. Y la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: si la prensa puede revisarlos bien, ¿por qué el gobierno, que tiene todas las herramientas, no pudo revisarlos bien?
Bueno, según la ministra Vallejo fue porque el presidente no tenía todos los antecedentes. Dentro de toda esta línea, ¿cierto?, sucesiva, de hecho, diputada, yo quiero sumar otro que tiene que ver, ¿cierto?, precisamente con la renuncia de la ministra, pero también con un marco de situación compleja donde incluso se restó la derecha, ¿cierto?, de la mesa de seguridad. De hecho, la vimos usted, si mal no recuerdo, ahí como atrás del anuncio, ¿cierto?, de esta posible acusación constitucional contra Marcela Ríos, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es su mirada sobre este, que ya es un conflicto, no es un episodio? Sí, yo lo encuentro, Priscila, muy lamentable. Creo que cuando estamos con un nivel de inseguridad a nivel país tan grande, con una crisis de seguridad que yo siempre digo que, me atrevo a decir que es una de las crisis más grandes de la década, en décadas, creo que fue grave, fue una desprolijidad grave, fue un error tremendo de parte del gobierno. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que fue un error. O sea, de hecho, la ministra Vallejo dijo que no tenía todos los antecedentes, pero esto no se termina con la salida de la ministra Ríos ni con la salida del jefe de gabinete. O sea, acá hay responsabilidades y a mí lo que me preocupa, y en eso me quiero detener, es que vamos a ver, porque uno no le puede pedir al presidente, porque esta es una facultad que tienen los presidentes que lo han hecho todo, como bien lo mencionaba Félix, uno le puede pedir que se revierta todos los indultos, porque él tiene esa facultad. Pero hay casos puntuales, cuestionados, como el caso de Castillo, que sale de la cárcel y a las afueras de la cárcel hace un llamado tan violento y tan brutal, y él no es que tenga varias condenas, él es un delincuente, un peligro para la sociedad y para las personas que hoy día, mire, yo te puedo asegurar, y espero que quede este mensaje mío, que estamos a días de que él cometa algún hecho y que nos vamos a enterar. Yo de verdad creo que el presidente debió haber dado una señal potente y fuerte, y debió haber tratado de buscar la forma de revertir, digamos, estos indultos y estos errores que por desprolijidad, porque no le entregaron toda la información, se llevaron a cabo. A mí me da una pena profunda, porque siento que hoy día nos sentimos con una inseguridad tremenda, están pasando hechos de violencia todos los días, sin ir más lejos. Yo acabo de tener una reunión con el general de Carabineros, con el alcalde de San Pedro de la Paz, porque hace poco en San Pedro de la Paz ocurrió una situación tremenda que pudo haber terminado con personas fallecidas. Afortunadamente no fue así, pero hechos como ese hay miles. Entonces, cuando la gente clama por seguridad, que se cometan estos errores, a mí me parece francamente impresentable, lamentable y triste. Y yo esperaría, insisto, que el gobierno y que el presidente Boric hiciera y mostrara que realmente, si no tenía todos los antecedentes y si se da cuenta que aquí hubo un gran error, que él saliera y dijera, pidiera disculpas y tratara y buscara la fórmula para poder revertir estos casos puntuales. Yo no digo todos los indultos que dio, pero los casos puntuales como este delincuente de Castillo y otros que están siendo cuestionados, como por lo menos para darle tranquilidad a la ciudadanía. Sí, bueno, hoy día de hecho desde su sector también dijeron que una de las condiciones era revertir al menos 2 indultos para poder volver a la mesa de seguridad. Sí, lo que pasa es que cuando estaba la mesa de seguridad, Priscila, y esto te lo digo en 30 segundos, a mí me parecía muy positivo que se sentaran todos en la mesa para buscar soluciones, porque acá no nos podemos quedar en la trinchera, aquí tenemos que avanzar. El tema de seguridad es grave y tenemos que avanzar en conjunto. Pero cuando estaban en esta mesa de seguridad, se comenzaban a entregar y hacer anuncios sin hablar en la mesa de seguridad. Entonces finalmente la mesa de seguridad era como de pantalla, porque ¿cómo tú das indultos sin comunicarle a la mesa de seguridad por lo menos? Entonces hubo varios errores y yo creo que eso no tiene que seguir ocurriendo. Yo tengo mucha esperanza que el 2023 va a ser distinto, que de los errores se va a sacar la experiencia y que vamos a ir avanzando por el bien del país. Así debería ser. Sí, bueno, trajimos a quien va a defender el gobierno, ¿cierto? ¿Lo va a defender o no lo va a defender, Seremi? Bueno, el gobierno ha actuado dentro de las facultades que tiene, ha hecho uso de las facultades constitucionales, presidente, y yo creo que siempre es necesario repetirlo. La seguridad desde hace mucho tiempo es tema
¿ya? Y los distintos gobiernos, unos más, otros menos, han indultado, en algunos casos indultos masivos de delincuentes y en otros casos indultos presidenciales particulares, como el caso que estamos conversando ahora. Incluso se hizo uso de esa facultad para indultar, para liberar presos de lesa humanidad, o sea, personas que cometieron los crímenes más horrendos contra los derechos humanos. Entonces, hoy día hay un gran cuestionamiento a algo que es parte de nuestro ordenamiento y que todos los gobiernos lo han hecho, ¿ya? El propio gobierno ha reconocido que hubo una desprolijidad en ese tema, eso no cabe ninguna duda, pero también, y en boca del propio recientemente asumido ministro de Justicia, ha sido bien claro que no existe, el Parlamento nunca se puso en el escenario de que un presidente tuviera que revertir un indulto. Por lo tanto, no tenemos instrumentos jurídicos hoy día que permitan acceder a la petición que hace la oposición de invalidar, por ejemplo, el indulto o alguno de los indultos que hoy día han sido cursados porque es un derecho ya adquirido. Esto lo dijo el propio ministro de Justicia y otros muchos expertos. Por lo tanto, la situación hoy es esa, es pedir un imposible, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nosotros encontramos que es poco razonable desde el punto de vista político es castigar a la gente bloqueando esta mesa que buscaba un acuerdo en seguridad por una decisión política que a juicio del gobierno no hay instrumentos jurídicos para hacer ninguna modificación, es una decisión tomada, discusión que los juristas tendrán que avanzar y alguno de los poderes del Estado tendrá que finalmente resolver, pero desde el punto de vista del Poder Ejecutivo se hizo uso de una facultad, se vio una desprolijidad y ahí estamos. Por lo tanto, hoy día lo que importa desde el punto de vista del gobierno es, bueno, sigamos avanzando, porque a nuestro juicio, y la invitación sigue abierta, a recomponer la mesa de buscar un acuerdo por la seguridad. Castigar a la gente, restando ese espacio de diálogo y conversación, no nos parece el mejor camino cuando se está llamando a la unidad. Si estamos llamando a la unidad, tiene que ser un llamado más sincero desde nuestra perspectiva y efectivamente entonces seguir trabajando con eso y buscar perfeccionar desde el punto de vista legislativo y ponerse en el escenario que tal vez en el futuro un caso similar a este pudiera darse, que espero que nunca ocurra, pero necesitamos las herramientas jurídicas y eso es labor del Congreso. Sí, yo quería solamente contrapreguntar una cosa, Seremi, que pensaba en que usted hablaba de la desprolijidad, pero es que fueron varias. Fue la ministra, fue el presidente que cuestionó, ¿cierto?, en el caso de uno de los indultados, ¿cierto?, el proceso judicial, eran 11, después eran 13, no fue solo una. Es que estamos hablando del mismo caso de indulto. Cuando se habla de un caso es el caso del indulto. Ahora, los rebotes, los enfoques que ese caso genera, claro, pueden ser múltiples, pueden ser declaraciones, pueden ser acciones propiamente tal, o omisiones incluso, pero estamos hablando de que aquí hay el cuestionamiento, entiendo que a dos personas que a juicio de varias otras no debieron ser nunca indultadas y que el gobierno dice que faltó prolijidad en esa acción. Ya, hecho el punto, entonces, diputada. Sí, muy cortito, o sea, las personas que usted menciona, Seremi, son delincuentes. O sea, no sé si usted vio el reportaje en donde se vio claramente que Luis Castillo cometió miles, ¿verdad?, de situaciones violentas, salió indultado y a las afueras de la cárcel hizo un llamado muy brutal que evidentemente alarma a la ciudadanía. Y yo creo que usted ha escuchado solamente quienes han dicho que no es posible revertir, pero yo le quiero decir que varios expertos también han mencionado que hay que buscar la fórmula administrativa, hay que buscar de alguna forma poder revertir estos indultos y yo me atrevo a decir, y le estoy hablando con antecedentes, que yo sé que están buscando la forma de poder hacerlo. Y eso es lo que debería ser. O sea, debería ser porque personas como Luis Castillo no pueden estar afuera, porque fue un error tremendo, porque le hacen daño a la ciudadanía. Vivimos en un nivel de inseguridad tremendo y con esto es más aún. Pero sí se puede revertir, o por lo menos tienen que intentarlo, mostrar a la ciudadanía. Cuando uno comete un error, uno tiene que asumirlo como tal y eso ya le da tranquilidad por lo menos a la mesa. Si me permite, diputada, a mí me habría encantado escuchar
cuando se hicieron indultos anteriores y varios de esos indultados volvieron a delinquir, poner esta misma pasión en esa crítica. Yo no estaba en la política. Pero estaba como parte de la sociedad chilena. Yo no estoy personificándola a usted. No me daban tribuna. No tenía derecho a hablar. Lo que estoy planteando es que en ese momento quienes indultaron nunca se hicieron cargo. Y esos que indultaron a personas que después delinquieron, hoy día están acusando de lo mismo. Entonces, si vamos a prestigiar la política, que es el deseo que todos los que hemos estado en política nos gustaría, yo creo que hay que ser más consecuentes. ¿Ya? Y esa es la consecuencia que yo he hecho un poco de menos. Si en el momento en que tenían que hacerlo las fuerzas políticas no observaron esto y hoy día rajas vestiduras y hacen decatones de la política en términos de condenar lo que en su momento no quisieron condenar, y uno tiene que incluso hacerse cargo de lo que es su sector político, entonces, bueno, estamos en un problema. A eso me refiero yo, creo que en ese sentido debemos dar vuelta a la página. Hoy no tenemos un mecanismo. Sí. Si mañana se encontrara, bueno, habrá que revisar por parte de quien corresponda si se aplica o no, si ese mecanismo es efectivo o no. Hoy día no existe un mecanismo desde el punto de vista del gobierno, por lo tanto, este es un tema que está jurídicamente zanjado, y lo vuelvo a reiterar, en boca del propio ministro de Justicia cuando asume. Sí, diputado. Sí. Afortunadamente la Contraloría está metiéndose en el tema, ¿no? Porque una cosa es que los indultos no se puedan revertir una vez que están bien hechos, y otra cosa es que se hayan hecho mal. Y creo que la Contraloría va a decir, y creo que el ministro de Justicia es un abogado, es un ministro, pero está la Contraloría, que es un cuerpo, ¿verdad? Es una institución que al menos a nosotros nos da garantías de seriedad, de ecuanimidad, no como el Contralor anterior que terminó en el comando de Piñera, después de haberlo fiscalizado. Este Contralor Bermúdez a nosotros nos da la tranquilidad de que van a hacer una revisión. Ahora, si uno se va hacia atrás, como decía el Ceremi, el gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Piñera, fueron miles de indultados, y todos delincuentes y mayoritariamente gente con condenas relacionadas con el narcotráfico. La posibilidad de reincidencia ahí, como muy bien dice el Ceremi, es brutal. Y yo no veo a Canal 13 haciendo revisiones de cuántas de esas personas volvieron a delinquir y buscándolo. Y también, independiente de que la diputada es diputada hace un año, casi, ¿cierto? Antes era Core, ¿no? Sí, consejera regional. Bueno, uno siempre puede manifestarse y decir, bueno, no me parece que se hayan indultado 4.000 personas por parte de Piñera. Claro, uno también tiene la posibilidad de expresarse y de que no haya un desequilibrio entre lo que expresaron cuando lo hizo Piñera a lo que expresaban ahora. Y si hay que cambiar este método o esta herramienta que tienen los presidentes y presidentas de hacer los indultos, tal vez es la oportunidad para que se hagan las propuestas, ¿no? Esto es algo bíblico, ¿no? Es una atribución bíblica. Y normalmente al que nunca indultan a Jesús, indultan a Barrabás. Eso denota, ese relato también denota que siempre es cuestionable, ¿no? Es una atribución extraña, porque se mete en otro poder del Estado, pero está ahí, y está ahí desde hace mucho tiempo, la posibilidad que tenían los reyes, que tenían los gobernantes, de poder perdonar a alguien que ha tenido una condena, y por lo tanto se supone que esa condena ha sido porque se ha comprobado que los hechos son reales. Si quieren, revisemos ese contexto, que no va a revertir los errores del pasado, pero nos va a poder tener la tranquilidad como sociedad de cuáles son los límites de esto. Y yo estaría disponible para que hubiera un control cruzado también, de que no solamente lo haga el presidente mutuo propio, sino que pueda haber algún ciertos requisitos para hacerlo, que entiendo que existen, o sea, no es que entiendo, existen requisitos, y lo que va a revisar la Contraloría es si esos requisitos se cumplieron a cabalidad o no, y puede la Contraloría señalarnos si algunos de ellos quedan nulos, que no es lo mismo que revertirlos. Sí. Muy cortito, 30 segundos para dos temas. Primero, yo la verdad que soy partidaria de que hay que revisar, y creo que yo condeno todos los indultos que fueron mal hechos, digamos. Creo que es algo que definitivamente hay que revisar en todos los gobiernos, no estoy defendiendo ninguno,
Yo hoy día soy diputada, pero hay una palabra que usó el Ceremi que la verdad que yo creo que hay que ser súper cuidadoso, que fue de rasgar vestiduras. O sea, de verdad que la oposición anterior, hoy día todos han borrado con el codo lo que escribieron con la mano. Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos porque, sinceramente, acá yo creo que la clase política en general comete ese error y yo creo que por eso estamos como estamos. Porque cuando hay un gobierno, el otro se va en contra del gobierno. Esto que yo estoy diciendo respecto a estos indultos, porque hoy día soy diputada, a mí me parece impresentable. Lo encuentro tremendo, lo encuentro lamentable para la gente porque da más inseguridad, porque no puede ser que un delincuente como es el señor Castillo y no puede haber una desprolijidad en algo tan importante como es el tema de los indultos. Es algo personal que me refiero a este caso y quiero que sepa, Ceremi, lo mismo le digo al diputado, que yo todo lo que se ha hecho mal en los gobiernos anteriores soy muy, pero muy crítica. Sí, Ceremi. Cuando hay algo que se hace mal, hay que reconocerlo y este gobierno se caracteriza por reconocer cuando hay alguna desprolijidad o alguna falencia. Ha sido criticado incluso por aquello, ¿ya? Pero es la norma que se ha seguido y si hoy día no se puede avanzar más es porque hoy es como estamos. Así que mi llamado y mi intención, si es que alguna palabra en particular molestó, es que en la vida política hay que tener una tremenda consecuencia. Y una de las cosas que se ven en la consecuencia, no lo ve generalmente la ciudadanía en su totalidad, pero quienes estamos más en esto lo vemos. Vemos cuando en algún momento condenamos un acto y no estando en el poder, pero cuando se está en el poder, entonces se hace todo lo contrario. Eso es lo que hay que tener cuidado y creo que en eso la oposición como su conjunto hoy no ha tenido ese cuidado. No puedo dejar de decir algo. Ok, con esto nos vamos a la pausa. Con esto nos vamos a la pausa. Pero la verdad que, de verdad, Ceremi, me impacta. Porque el presidente, los ministros, Jackson, Vallejo, la verdad que todo lo que hicieron en el gobierno anterior cuando eran diputados es totalmente distinto a lo que están haciendo hoy día. Entonces, de verdad, no sigamos con eso porque no vamos a llegar nunca a acuerdo porque ambos... La clase política en general ha actuado de esa forma, pero no es que este gobierno lo haya hecho muy distinto. O sea, este gobierno, cuando eran diputados, tenemos videos, hicieron un montón de llamados, hicieron un montón de promesas, y hoy día que están en el puesto, digamos, no están cumpliendo, y esa es una realidad. Entonces mejor yo propongo que avancemos, ojalá que se retome la mesa de seguridad, ojalá que la Contraloría, yo comparto lo de Félix, que la Contraloría pueda anular estos indultos en estos casos puntuales y que podamos avanzar para que el 2023 tengamos de verdad una mayor seguridad para el país. Pero siento sinceramente que acá esta oposición hoy día, a mí derechamente se lo digo, de verdad, me ha sorprendido. Muchas veces me ha sorprendido en el acuerdo. Yo fui la única diputada que me abstuve en el acuerdo, imagínate. Y toda la UDI votando a favor del acuerdo. Entonces, cosas que yo jamás hubiese podido pensar están ocurriendo. Entonces, yo creo que no hay una oposición más grande que la oposición del gobierno anterior, que tuvo el gobierno anterior. Sí. Solo 10 segundos al decir, hoy día hay en el Congreso dos promesas de esas que dice que parece que no se están haciendo, no se están cumpliendo. En el Congreso está la reforma tributaria y la reforma de pensiones, dos demandas ciudadanas de tremenda importancia, sobre todo en la distribución de la riqueza y en la seguridad social. Allí se están expresando, pero también están los ferrocarriles, que hace muy poco se anunció para Valparaíso, pero también la extensión para Lota. Entonces lo que se ha prometido en el programa de gobierno se está cumpliendo, se está avanzando. Por tanto, ahí hay un grado de consecuencia. Podemos seguirnos sacando algún reparo en alguna cosa, pero mi llamado sigue siendo el mismo, actuar con consecuencia. Creo que en varios aspectos centrales y en general, no quiero personificar en nadie, la oposición no ha mostrado justamente la posibilidad de abrirse a más de algo, al contrario, se ha salido de las mesas. Perfecto, con esto nos vamos a una pausa, vamos a retomar estos temas al regreso aquí en El Tablado.
Supermercado Verslui lleva tus compras a la puerta de tu casa. Preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia, realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción. Para hacer tu compra, solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-10003 y una operadora te atenderá. Puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local. Para mayor información, revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales. Cuidarnos es tarea de todos. Supermercado Verslui, siempre preocupado de ti. Para los amantes del cine, no puedes dejar de ver De Película. Soundtracks, trailers, entrevistas exclusivas y mucho más en un programa De Película. Disfrútalo en su nuevo horario, todos los martes a partir de las 21:30 horas, solo por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. En Farmacia Mapuche Maquelahuen tenemos muchas soluciones naturales para tus problemas de salud y siempre encontrarás ofertas para ti. Pack Keto Plus más Ancionat más Detox Forte, antes 21.400 pesos. Oferta 17.980 pesos. Te esperamos en nuestro local ubicado en calle Barros Arana 265, entre Angol y Salas. Visita nuestra web www.farmaciamapuche.cl. ¿Cómo les va? Buen día, gusto saludarles. 7 de la mañana con 30 minutos. Las noticias están en todos lados. Cada minuto que pasa, ocurren cosas a tu alrededor. Y nuestra misión es estar ahí, en el momento exacto en que ese hecho que ocurre se transforma en noticia. Una noticia que informa, una noticia que puede cambiar el rumbo de las cosas. Una noticia que te abre los ojos. Una noticia que te llena el corazón o te cala el alma. El pequeño Tomás estaba en una zanja en el río Ray. Esa es nuestra misión, estar ahí y entregar noticias. Repuestos Pedreros, accesorios, repuestos Chevrolet, un mundo de soluciones para los automovilistas de la zona. Cumplimos con todas las medidas sanitarias para cuidarte a ti y tu familia. Te asesoramos entregando mejores alternativas de repuestos con 3 locales. Repuestos Pedreros, asegura una compra inteligente y adecuada para todos los bolsillos, toda forma de pago. Repuestos Pedreros, un grupo de especialistas a su disposición. Serrano 623, Concepción. Estamos de regreso aquí en el tablón. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a retomar la conversación, pero yo quiero introducir este tema porque yo sé que el diputado Félix González quiere hacer una pregunta. Hablemos de las acusaciones constitucionales. Posiblemente Marcela Ríos, la comisión hoy día revisó o avanzó, ¿cierto?, lo que dice en relación con el ministro Jackson. No, la pregunta es ¿por qué se salen de la mesa de seguridad? Y sinceramente no he visto propuestas tampoco, pero creo que hacer una especie de huelga solamente sale perdiendo a la gente, porque si hay algo en que debiéramos estar todos de acuerdo en que hay que enfrentar la crisis de seguridad que tenemos, que ha ido en aumento los últimos años, los últimos tal vez 4 o 5 años, con crímenes que antes no veíamos, ¿no? Disparos a la cara, sicariato. Y eso tenemos que enfrentarlo y no puede ser como una especie de, no sé, rabieta, pataleta por un tema que válidamente se puede criticar, incluso puede acusar constitucionalmente. Pero irse a huelga, creo que... ¿Y se lo pregunto para mí? Sí, Se van a volver a la mesa. No, o tal vez tú no estás de acuerdo con que, se haya salido. No, yo debo reconocer, como siempre he sido, que yo estoy muy de acuerdo con que se hayan retirado de la mesa. Porque yo estaba de acuerdo, pero no porque no quiera... Yo estaba de acuerdo porque el gobierno habla de seguridad, hoy día reconoce a los carabineros, y en el presupuesto, cuando nos presentó el presupuesto, era un 2% para carabineros, de aumento. Entonces, a ver, si queremos hacer las cosas para la prensa o para una imagen bonita, una mesa de seguridad, pero si no avanzamos concretamente, los homicidios han aumentado considerablemente. Hay que tomar medidas y fíjate que Chile Vamos, junto con la Democracia Cristiana y también en general,
hay varios proyectos, Félix. De hecho, lo hemos hablado, yo quiero decir que en eso hablado, que es el presidente de la Cámara, ha estado súper abierto a poder avanzar con algunos proyectos en materia de seguridad. Entonces, no es porque antojadizo ni por una pataleta, pero estos indultos fueron de verdad una desprolijidad tremenda y tenemos que ir concretamente a avanzar. Le estamos pidiendo estado de excepción en lo que está pasando con la migración, es brutal en Arica y en el norte. Entonces, no es por querer irnos en contra del gobierno, en eso sí que soy súper categórica y yo por lo menos te hablo por mí de manera personal. Yo creo que al gobierno a veces yo de hecho en contra el último estado de excepción, no porque yo creo que tengamos, pero es que yo quiero buscar la forma para que comprendan de que esto es urgente. A mí me preocupa lo que está pasando con el tema de la migración, que está desatada, me preocupa y sé que no viene de ahora, que viene, pero esto se ha agudizado muchísimo en este último tiempo. En materia de seguridad hay que tomar algunos proyectos y llevarlos a cabo y votarlo con suma urgencia. Entonces de repente como que es como el acuerdo se pasaron 3 meses, Priscila, hablando del acuerdo, que no llegaban a acuerdo, que sí, que no, y la gente pasando hambre, el tema de salud está tremendo, el tema de educación brutal. Entonces, a mí me interesa que hagamos las cosas bien. No, yo no lo digo de forma antojadiza ni por tratar de perjudicar al gobierno. Sí, acusación constitucional. Bueno, no, es que yo la introduje, pero no me estaban escuchando, que hablamos de que hoy, ¿cierto? Se avanzó con Giorgio Jackson, ¿cierto? En esta comisión revisora. Me preguntando de distintos medios cómo voy a votar. Bueno, entonces cuéntenos si quiere contarnos. Sí, les cuento. Mire, la acusación constitucional es una herramienta importante que tiene la Cámara de Diputados, es la más gravosa de fiscalización de los gobiernos. Se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República, a los ministros. Y es una herramienta de control. Por lo tanto, hay que usarla con responsabilidad y a veces no se ha usado con responsabilidad. Yéndonos al gobierno anterior, la primera acusación fue a una ministra de Educación por un mail. Y si uno lo ve en perspectiva, una vez que ya pasó el 2018-2019, habían ministros a cargo de la seguridad interior en un contexto de violación a los derechos humanos. Eso dijeron los organismos de derechos humanos a nivel internacional. O sea, se violaron los derechos humanos en Chile y las acusaciones que nosotros presentamos eran porque le estaban sacando los ojos a la gente a la calle. Ahora la acusación al ministro Jackson, al menos que es la que hemos estado revisando, tiene varios puntos y todos los puntos son, puedo decirlo, no se sostienen. Hay uno de los puntos que tiene que ver con la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria es el gasto, ¿verdad?, que tiene su ministerio, y los que hemos sido core sabemos que los proyectos no se hacen en un año y se gastan en un año. Son proyectos que tienen hasta 6 años de gasto y por lo tanto lo que le dejaron desde el gobierno anterior es lo que está gastando el año 2022. Entonces, ¿cómo le van a hacer una acusación constitucional porque no ha ejecutado bien el gasto? Me parece un poco como tratar de buscar algunas cosas. Y por lo tanto, yo no soy partidario de la acusación constitucional contra el ministro Jackson, que es la que hemos revisado. Por supuesto, vamos a escuchar lo que informe la comisión, si hay algunos otros antecedentes que pudieran aparecer ahí. Pero por lo menos para mí, la vara quedó súper alta en el gobierno de Piñera, en donde las mismas personas o los mismos partidos que están acusando al ministro Jackson porque no ejecuta el presupuesto son los que votaron en contra de la acusación contra los ministros y el presidente Piñera, que estaba violando los derechos humanos. O sea, le interesa mucho más la plata que las personas. No les parece grave que se les saquen los ojos a los jóvenes, pero sí les parece grave que la ejecución presupuestaria esté lenta. A mí me parece una desproporción y se está descuidando el instrumento de acusación constitucional cuando se hacen acusaciones como esa, que no se sostienen. Sí, no es una evaluación de desempeño, Eso lo hace el presidente, él es el que evalúa el desempeño. La ciudadanía evalúa el desempeño de los ministros. La acusación constitucional es por violar la ley, por violar la Constitución, por poner en riesgo la seguridad de la nación o la imagen de la nación en el exterior. Esos son los motivos por los cuales nosotros podemos acusar y no es una evaluación de cómo va el presupuesto, cómo va el gasto. Sí, diputada.
Bueno, primero estoy mirando las imágenes porque no me invitaron, no estuve en ninguna de las actividades del ministro, yo lo veo más en Santiago. Yo estoy hoy día como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Creo que he dado muestras de que mi tema no tiene que ver con sesgos políticos. Yo he sido muy consecuente. La verdad que yo pude haber pedido a la bancada, estaban esperando mi decisión para sumarnos a la acusación constitucional del ministro Jackson. Pero también, Félix, la acusación no es solo eso, son varios puntos. Y hay varios... 5 puntos. Sí, son 5 puntos. Porque no tienen ninguno bueno, entonces tienen que ponerle más cosas. Sí, no, pero si yo no estoy... si yo no participé de la acusación, si yo solamente lo menciono. Yo, la verdad, es que quiero decir que cuando hablé con el ministro Jackson, y voy a confesar acá una conversación que tuvimos en privado, pero es una... El ministro me dijo, me pidió, diputada, usted se va a sumar con el partido a acusarme a la acusación antes para presentarla. Yo le dije, ministro, usted en el gobierno de Piñera presentó 9 acusaciones constitucionales. 9. Entonces, la verdad es que yo quiero hacerla de forma distinta, Priscila. A mí me interesa mucho un tema, más que hacer un punto político, a mí me interesan las cosas reales. Y a mí, y lo que yo hoy día estoy impulsando, y ya la verdad pretendo, si Dios quiere, la próxima semana, el lunes, martes o en la semana, que se vote en la sala, es una comisión investigadora por el servicio Mejor Niñez. Yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que las personas que nos están viendo, las personas que no son de ningún lado político, que es más, no les interesa la política, y que es la gran mayoría, lo que les interesa es que nosotros como políticos hagamos las cosas bien. Y hay un servicio, que es el servicio Mejor Niñez, que llegó a cambiar algo tan mal evaluado como era el Sename. Hacer las cosas de manera diferente, a realmente trabajar por los niños vulnerables de nuestro país. Y la verdad que lamentablemente, con todos los antecedentes, con todas las reuniones que hemos tenido nosotros, no tenemos antecedentes suficientes y por lo tanto yo, Marlene Pérez, impulsé una comisión investigadora. Pero esto no es en contra de nadie, esto es en contra del servicio, por el bien de nuestros niños. Licitaciones fallidas, en los programas ambulatorios, que hoy día lamentablemente no están funcionando bien, y muchos otros programas, lo que está pasando en regiones. Ahora sacaron a la directora regional, ¿verdad?, que era subrogante, lo que pasa con la directora a nivel en la región metropolitana. Todo lo que está pasando en materia de las licitaciones, que es súper grave, las listas de espera. No hay solo una lista de espera de 27.000 niños. Cuando ocurrió el hecho de los programas que se cayeron, y que lamentablemente fue un tema acá en Biobío, porque acá se dio a conocer esta noticia, no eran solamente programas de continuidad. Y el ministro en la Comisión de Desarrollo Social me dice, presidenta, le aseguro que todos los programas se van a seguir ejecutando. Pero ¿sabes qué, Priscila? No eran solo estos programas de continuidad, habían programas para poder bajar las listas de espera que también estaban en esta licitación. Hay mucho que investigar, esto no es contra nadie, esto es a favor de que un servicio tan importante y tan relevante como Mejor Niñez funcione correctamente y se implemente de la mejor manera posible. Y eso es lo que yo estoy impulsando, y la verdad es que estoy fuera de la acusación constitucional. Sí, Seremi, incluso se habló en algún momento, de hecho esta semana, si no mal no recuerdo, la senadora Núñez dijo que el tema de la acusación en contra del presidente Boric estaba ahí todavía. ¿Qué opinión le parece esto? Bueno, la única opinión válida que puedo dar desde el cargo en el que estoy es que, bueno, es una legítima utilización de una herramienta que tiene el Congreso, otro poder del Estado. Por lo tanto, yo ni siquiera me puedo hacer cargo de las palabras del diputado Félix, en el sentido de calificar cuando sí, cuando no. Es una facultad que tiene el Congreso. Nosotros tenemos la tranquilidad de que la información que nos han entregado cada uno de los ministerios es que las cosas se han hecho dentro de lo que corresponde a las normas y las leyes. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos la tranquilidad que, hechas las acusaciones y cursadas y elaboradas, bueno, van a terminar con los ministros saliendo y dando cuenta ajustada que actuaron de buena forma. Sí.
Voy a aprovechar que usted es el que está hablando en este momento. Hubo un llamado, de hecho, incluso de un senador oficialista como es Gastón Saavedra del Partido Socialista, que dijo que hay una necesidad de cambio de gabinete. Y bueno, es directamente algo que podría afectarle a usted. Yo escuché la cuña completa del senador Saavedra y en ninguna parte hace ninguna mención regional. Ah, ok. ¿Ya? Él está dando esa cuña en el Congreso, me parece, o en Santiago, y está haciendo referencia a los ministerios, y siempre habla de los ministerios. Por alguna cosa, de repente aquí se leyó cambios en términos de gabinete. Ahora, dicho eso, por lo tanto, el senador Saavedra no hizo ninguna referencia, ni petición, ni sugerencia respecto de algún cambio en el gabinete. Pero también, como dijo la delegada, que en una de esas notas le preguntaron, como enlazándola con la otra, que no tenían ninguna relación, ella responde lo que hemos respondido siempre. Los CEREMIS y todo el gabinete regional está siempre y permanentemente siendo evaluado, ¿no es cierto?, en nuestras funciones. Y cuando se requieran cambios, se van a hacer. Eso nosotros no nos preocupa ni nos inhibe en el ejercicio de los cargos. Eso ocurre. De hecho, hace unos pocos días atrás se cambiaron 3 delegados en el país, ¿ya? Y no se ha hecho ni un acto, no se ha hecho nada como simultáneo. En la medida en que se van viendo necesidades de ajuste, se van haciendo necesidades de ajuste. Por lo tanto, si en este gabinete regional se hacen, bueno, se harán porque son necesarios y por alguna razón de mejor servicio se van a implementar. Hasta aquí, mi única preocupación es ejercer debidamente el cargo. Creo que como ministerio, como CEREMI, dimos también un muy buen ejemplo de lo que significa aquello en términos del proceso constitucional que se hizo dentro del marco legal y jurídico mandatado y fue una gestión bastante buena cualitativa y cuantitativamente. Así que nosotros nos esforzamos por hacer bien lo que tenemos que hacer, seremos evaluados y cuando se requieran cambios los aceptaremos de buena forma. Sí. Hay un temita que quiero alcanzar a tocar que tiene que ver con esta tercera en la vencida, ¿cierto, Ángel Valencia? Por fin tenemos fiscal nacional, pero también ha sido eclipsada por otros temas, ¿cierto? Su participación como abogado en la municipalidad de Lo Barnechea. ¿Y por qué digo esto? Porque también fue en paralelo a la designación de un nuevo ministro que tuvo que venirse a hacer cargo, ¿cierto?, del caso indulto, si lo podemos tipificar de alguna manera. Bueno, el Senado es el que vota, los diputados y diputadas no lo hacemos, pero podemos opinar. Por supuesto. A mí me preocupa un poco su relación con la gran industria, con quienes tienen el poder económico en Chile, porque él ha trabajado para ellos. Me preocupa eso, en un país en donde también han sido procesados no solamente personas de la política, sino que también del empresariado y suelen terminar con clases de ética. Entonces la garantía de que no terminen con clases de ética no está, esa es la realidad. Sin embargo, como es un fiscal que va a estar 7 años, estamos obligados, ya que está nombrado, a darle todas las facilidades y todas las oportunidades para que trabaje por la ciudadanía, ¿no? Y que se inhabilite cuando se trate de cuestiones relacionadas con sus ex jefes. Este es una persona que tiene un historial de trabajo bastante variado, pero que tiene una relación muy clara con el gran empresariado. Sí. Diputada, ¿qué le parece esta información que de hecho dio a conocer CIPER, que él habría prestado servicio a una municipalidad tan cuestionada además como es la de Lo Barnechea, que era un antecedente que entiendo que se hizo ver, pero ya que fue electo se le entró ese tema? Sí, la verdad que yo creo que estuve en este programa hablando de este tema con Gastón Saavedra. Todos los fiscales que fueron nombrados anteriormente, todos siempre tienen relación con algunos municipios, prestan servicios o trabajan. Él también tuvo una relación de trabajo con la ministra Toá. Ha sido como bien transversal su trabajo. Ahora, con el cuestionamiento del municipio, claro, evidentemente que llama la atención y yo la verdad que lo único que espero por lo que está pasando con el país y por la necesidad que tenemos de un buen fiscal es que lo haga bien, porque hubiese sido de verdad lamentable que hubiésemos tenido un tercer fracaso en la elección. Ahora removió a todos los directores, tengo entendido, sí, hace pocos minutos, en la mañana, llegó con mano dura, que a mí me parece que hay que hacer un cambio profundo.
y creo que eso es positivo, te lo digo francamente, pero no tengo más antecedentes porque no lo conozco, no tengo relación tampoco con el municipio y tengo re poca relación con la gente del mundo político hasta ahora que estoy en la Cámara. Sí, Seremi dio una señal importante. Hoy día fue a la Araucanía, que es una de las zonas, ¿cierto?, con más conflicto respecto de la violencia rural. Sí, bueno, lo que nosotros nos deja muy satisfechos como gobierno es que tenemos fiscal. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos a alguien en la calidad de titular a la cabeza de esta importante institución para la persecución y el castigo del delito. Entonces, desde ese punto de vista, esperamos que todo salga bien. Se hizo un largo proceso en que se intervino distintos poderes. Yo no voy a entrar a comentar, el proceso ya a esta altura no corresponde. Y lo importante es que tenemos ya una persona que está justamente dando señales políticas de querer hacer cambios profundos, de ir a los centros de conflicto, porque hay mucho trabajo que hacer, hay una gran demanda y hay una pérdida de prestigio de esta institución ante la ciudadanía bastante fuerte que se requiere recuperar. Se requiere recuperar la confianza en general de todas las instituciones, pero de la Fiscalía en particular, porque todos hemos tenido personas que sufren algún tipo de delito y que nos cuenta después, no supe nunca qué pasó, sobreseyeron la causa por falta de antecedentes. Entonces, necesitamos a alguien a la cabeza de esto, a ver si dentro de las propuestas que hizo, o otras, porque son propuestas de corto aliento en este momento, pero en este plazo de 7 años, logra avanzar. Nosotros deseamos que el éxito, desde el punto de vista del gobierno, vamos a estar siempre disponibles a surtir los elementos que desde el gobierno son requeridos para el buen servicio de la Fiscalía, y bueno, vamos a ir desarrollando y viendo cómo el fiscal en particular lo hace, y esperamos y confiamos en que lo va a hacer muy bien. Sí, mira, nos quedan unos poquitos minutos, menos de 5 minutos, pero yo quiero hacer una pasadita, por favor, con mis panelistas para hablar de la reforma y este nuevo proceso constituyente, porque tenemos alguien que votó en contra, tengo entendido. Usted que votó en contra. Sí. Cuéntenos por qué. Bueno, por motivos diferentes a los republicanos y probablemente diferentes a la diputada que se abstuvo. Y algunos de Partido de la Gente también. Sí, ellos no quieren nada, no quieren proceso constituyente, quieren quedarse con la constitución de Pinochet. Y habemos otros que somos de ese 38% que votó apruebo y que queremos un proceso constituyente, pero que no esté en manos de personas designadas por el Parlamento. Entonces, lo grave, y vimos algunos compañeros ahí del Frente Amplio complicados aprobándolo, porque ellos saben que se va a hacer que la gente vote para elegir 50 personas, ¿verdad?, electas con paridad, pero no van a ser las que van a tener el sartén por el mango, sino que van a ser estas otras 24 personas expertas, que da lo mismo si son expertos o no, son de confianza, ni siquiera de todo el Parlamento, sino que de los mismos partidos que firmaron el acuerdo. Ellos van a poder designar 24 personas, 12 de derecha y 12 de no derecha, y por lo tanto con esos 12, quienes no quieren cambios en Chile van a poder evitar esos cambios, y vamos a terminar con un texto constitucional que a quienes sí queremos cambios, el 38% que votamos apruebo en el 4 de septiembre, nos va a dejar las cosas más o menos parecidas. Esa es la realidad. Entonces, no es real lo que dijo el presidente el día en que se firmó ese acuerdo, que dijo que los expertos iban a acompañar y que el órgano 100% electo iba a decir. Eso no es real en el proyecto, porque todo lo que sea controversial iría a una mixta, y en esa mixta los expertos tendrían la mitad, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de generar verdaderos cambios es bastante limitado, porque le tiene que gustar, cualquier cosa que salga le tiene que gustar a la derecha. Incluso antes de la elección, o sea, ellos ya ganaron la mitad de esta Cámara, que serían los expertos, ya tienen la mitad y con eso bloquean todo. Pase lo que pase en la elección, la derecha está tranquila porque tiene la mitad de los expertos y expertas que son quienes van a redactar la propuesta y luego van a terminar al final en las comisiones mixtas. Entonces está súper diseñado como una especie de truco de magia, donde la gente cree que vota por alguien y está decidiendo, pero en realidad la incidencia de la ciudadanía va a ser cero. Por último, así lo ha dicho la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que dice que este proceso atenta contra los derechos civiles, contra los derechos humanos. Uno de esos derechos es a poder decidir. La gente no va a decidir nada, está todo cortado. Sí, es importante lo que dice el diputada Pérez, porque ya se está hablando de las listas, ¿cierto? ¿Quién va con quién? En algún momento, cuando se votaron constituyentes, la derecha fue con Partido Republicano, y eso generó también, no digo bomba atómica, pero casi, ¿no? Y las negociaciones internas ahí que se vienen también son importantes. Sí,
Me haces una pregunta difícil porque yo no participo de estas conversaciones internas, digamos. Por ejemplo, el proceso constituyente, yo nunca tuve participación y yo me abstuve, fui el único voto que me abstuve. Encontré yo una abstención tenemos acá. Sí, yo me abstuve. Y de verdad que yo creo que me sorprendí con mi votación, colega. Yo me abstuve. Qué bueno. Yo me abstuve porque yo fui bien crítica de cómo se realizó, de que perdimos tanto tiempo, de que se colocaban de acuerdo, que no sé, y siento que tenemos tanta urgencia y la verdad que cuando ya me decidí fue cuando me di cuenta que no se aceptó ninguna indicación de parte de los diputados. 500. O sea, más de 500. De verdad. O sea, eso, y segundo, yo lo he dicho en todas partes y lo digo independiente a que mi voto no es el que está, no es que, digamos, que quiere hacer por ganar un voto, porque esto es algo personal mío, valórico, y que tiene que ver con el derecho al que está por nacer. Y que la verdad que no estaba en estos bordes, y yo la verdad que lo encontré increíble de que esa indicación no siquiera se presentara. Entonces hay cosas que no me parecieron, y la verdad que como siempre te he dicho, yo siempre voto a conciencia. En la vida, gracias a Dios, no le tengo miedo a nada, y solamente a Dios. Mucho temor, así que actué a consecuencia. Sí, se logró en los tiempos, que creo que ese era el principal propósito, no se demoraban un poco más y no se conseguía. Yo creo que lo principal que se ha conseguido es mantener la esperanza de hacer cambios en una realidad y en un contexto distinto. ¿Ya? Eso yo creo que es importante y estoy convencido, pienso que la ciudadanía eso lo valora. Partidos que estuvieron o no en el acuerdo anterior, que era mucho más abierto y flexible, participaron posteriormente del proceso y fue bueno. Se expresó, lamentablemente el producto final le faltó un 12%, yo también tuve en el mismo 38% del diputado Félix aquí, pero resulta que la realidad concreta indica que falta un 12%. Entonces, algunas cosas hay que modificarlas para poder llegar a tener ese 12%. Y en política, y los que hemos estado algunos años en política, sabemos que los procesos nunca se detienen, jamás. ¿Ya? Y siempre van a seguir avanzando. Ahora se avanzará, esperamos lo que sea posible con los cambios que se acuerden, que esperamos sean lo más profundo posible a su vez, pero también con esperanza de que cuando a la gente le pregunten, por lo menos haga sentir su voz a través de quienes lo representen, para que al menos su voz quede expresada en los convencionales, los consejeros ahora, constituyentes que les permitan expresarse allí. A todos los que votamos el 38% nos habría gustado a lo mejor algo diferente, pero eso ya no fue posible y por lo tanto estamos en un nuevo momento y ese nuevo momento hay que jugarlo como lo que es el ahora. ¿Para qué? Para construir un futuro con una mejor constitución que la que tenemos ahora de la dictadura de Pinochet. Se nos acabó el tiempo. Ya tengo varios temitas en agenda, lo siento mucho, pero bueno, habían otras cosas relevantes. Le quiero agradecer a Félix González. Bueno, diputado, no nos vamos a ver hasta la próxima temporada, así que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. También Marlene Pérez, muchas gracias, diputada. La gentileza, yo siempre digo, porque somos personas ocupadas, entonces venir para acá y haberse hecho el tiempo durante toda la temporada, también muchas gracias. Gracias por invitarme, yo feliz. Sí, y nuestra nueva adquisición, que también lo llamamos esta temporada, Seremi, muchas gracias también por su participación. Gracias a ustedes por permitirnos escuchar un poco la voz del gobierno también en este espacio. Pero por supuesto, aquí somos totalmente transversales. Y a usted gracias, nos queda un capítulo, pero este que usted está viendo ahora tiene muchas retransmisiones, así que nos vemos pronto. Un abrazo. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó El Tablón.